Evangelio de hoy, lunes 30 de enero de 2017. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. ¿Para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos, pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los cerraron, murieron a espada. Rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen, a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas de tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Bendito el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista. Pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió.
Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad de oraciones en video, cuando hablamos de la fe, estamos hablando no de un concepto, sino de una actitud ante la vida. Solamente cuando el hombre es sometido a la prueba, es cuando en realidad puede entender lo que significa tener o no tener fe. Tener fe, creerle a Dios, es ir en contra de todas las evidencias. Y por ello que cuando todas las evidencias son contrarias a lo que Dios nos ha ofrecido, es cuando se entiende con exactitud lo que significa tener fe. Así, por ejemplo, cuando uno ve sufrir a un hermano o a un hijo, cuando muere o enferma gravemente un niño, cuando entramos en contacto estrecho con el dolor y el sufrimiento, es cuando se pone a prueba nuestra fe. Pues no es fácil creer que detrás de todas estas desgracias, entre comillas, está un proyecto de amor y que el Dios revelado por Cristo es verdaderamente un Padre amoroso al cual no le gusta ver sufrir a sus hijos. Esto, queridos hermanos, es la fe. Y no es fácil. Por ello, tenemos que practicarla todos los días al alimentarnos de su palabra, pues vamos adquiriendo la mente de Cristo. Finalmente, es tener la seguridad de que Dios, que es amor, está obrando con amor y misericordia en medio de nuestras crisis, aunque no las podamos entender. Solo desde esta perspectiva podemos entender la fe de Abraham y la de María en un mundo rodeado de dolor, de guerras, de violencia, de enfermedad. Hoy más que nunca debemos fortalecer la fe en el Dios del amor, de la paz y de la fraternidad. Señor Dios, que por medio de tu Espíritu despiertas en nosotros el don de la fe. Ayúdanos a ser fieles a ti y dóciles a tu palabra, para que podamos vivir iluminados por esa presencia tuya que nos da la certeza de que siempre estás a nuestro lado, comunicándonos la vida y despertando en nosotros la esperanza que se funda en que siempre cumples tus promesas, que jamás desoyes nuestras oraciones y de que nunca abandonas a los que confiamos en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, aunque todo parezca ir en contra mía, tendré la confianza de que Dios nunca me abandona. Y así lo haré saber a quienes al toparse conmigo muestren dudas o temores, porque sé que Dios siempre está a mi lado. En el Evangelio de hoy, esta historia que nos presenta nos pareciera estar lejana a nuestra realidad. Sin embargo, la verdad es que se repite muy frecuentemente hoy en nuestra sociedad dominada por el materialismo. Jesús sana y libera a un hombre, a un ser humano que sufría a causa de unos demonios. Al hacerlo, los demonios destruyen toda una piara de cerdos. Los habitantes, en lugar de agradecer el haber liberado y sanado el pobre hombre que sufría, se preocupan más por la pérdida material de una piara de cerdos. ¿Vale más la piara de cerdos que la salud y el bienestar de un ser humano? Como consecuencia, la comunidad
rechazó a Jesús. Como vemos entonces, esta historia se repite una y otra vez. Hoy es más importante la cantidad de producción y la eficiencia que la vida familiar, la vida social y económica de los trabajadores. Son más importantes nuestras pertenencias que el bien social de la comunidad. Es más importante el trabajo y el bienestar económico que la vida familiar y la atención de los hijos. Preferimos lo material a lo espiritual. Y cuando Jesús, a través de la Escritura, nos advierte de esto o busca ayudarnos a liberarnos de estas esclavitudes, la respuesta es: ¿qué tiene Jesús que decirme sobre qué es más importante? ¿Qué tiene que hacer Jesús en mis negocios o en mi medio social? O aún más, ¿qué tiene que hacer en mi vida? No dejemos que nos domine lo material, queridos hermanos. Dios nos ha regalado todas las cosas materiales, las cuales son buenas y son para nuestro bienestar, pero jamás deberán estar por encima de los valores, como son la vida humana y la protección del medio ambiente. Nada vale una piara de cerdos comparada con la alegría que produce el ver a un hermano sano y feliz. El miedo tiene muchas facetas, pero la fe mueve montañas. Pero hace falta tenerla y mantenerla. El dinero, el poder, la técnica también mueven otras montañas más visibles y más gratificantes, humanamente hablando. No es extraño que a lo largo de la historia nos encontremos con personas que quieren llevarse bien con Dios. Preocupémonos mejor de pedir y alcanzar la liberación de toda atadura. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.